mexicano Jacobo Greenberg desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastros. Oye, soy yo con barba. Supuestamente justo antes de hacer uno de los descubrimientos científicos más grandes de su tiempo. Uno que podría explicar los milagros de Jesucristo. ¿Qué? De convertir el agua en vino o sanar a los enfermos. Yo no soy o la cabro, manera en la señor. que una chamana mexicana llamada Pachita supuestamente era capaz de materializar órganos con sus propias manos y operar. ¿Qué cosa? Pachita supuestamente era capaz de materializar órganos con sus propias manos y operar pacientes con tan solo un cuchillo de campo. Pero toda esta investigación terminó repentinamente. Algunos dicen que su esposa acabó con él, otros dicen que la CIA lo capturó. Y Lo algunos más especulan silenciaron. que en realidad se trataba de un charlatán. El hombre del que hablamos es Jacobo Greenberg y nace en diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Proviene de una familia de inmigrantes europeos con raíces judías. Y aunque Vamos a no ver, hay muchas pues. imágenes ni información sobre los primeros años de su vida, sí se sabe que su madre falleció debido a un tumor cerebral. Tal vez, y solo tal vez, este hecho se convierte en el inicio de una insaciable curiosidad de Jacobo por el cerebro humano. Curiosidad que en tan solo unos años lo llevará a cuestionarse sobre la realidad que nos rodea. Pero de eso hablaremos en un momento. Cuando Jacobo llega a la adultez, se inscribe en la carrera de Gente, tengo un aire este pata, ¿no? ¿Cree que me parezca un poco? Sí, ¿no? psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudia la mente Igual de humana a profundidad. exitosos. Esta decisión lo pone en el camino Igual de convertirse en uno de los inteligentes. ¿Sí o no? neurocientíficos más reconocidos de su época. Después de terminar la carrera, Jacobo se muda a Nueva York para especializarse en neurofisiología. Ahí se dedica Y yo que me especialicé en masterización y computarización de OS Studio. a investigar Son cómo niveles, ciertas pues, formas son y patrones niveles. visuales específicos afectan la actividad del cerebro. Niquito, Lo que puse Jacobo 9 mote realiza por si en el acaso. Instituto Cerebral de Está Nueva bonito, York no pruébalo, es mano. pseudociencia o Está bien cosas feliz, me fantasiosas. gusta. No, es ciencia pura, centrada en el cerebro y la inmensidad de sus funciones. Para que te des una ¿Qué idea, son bulbos? este Yo tipo de solo estudios conozco en aquella época eran bóveda de rudimentarios. Se basaban en hipótesis que luego se sometían a experimentos, análisis y resultados concretos para validar o refutar cada una de ellas. Es importante mencionar esto Hay otro porque más, los hay otro más. experimentos que Jacobo está a punto de realizar desafían lo conocido hasta el momento en el ámbito de la ciencia y abren un puente hacia lo espiritual, explorando conexiones que nunca antes se habían estudiado. Las investigaciones de Jacobo lo llevan a visitar lugares como Israel, un lugar donde por No te azares sale, del creo, a destino ver. conoce a algunas personas que aseguran comunicarse con espíritus. Esta es su primera experiencia con anécdotas de historias que la ciencia no puede explicar, pero no la última. Cuando vuelve a Nueva York, su forma de pensar y ver las cosas ya ha comenzado a cambiar. Y mientras trabaja en su tesis doctoral enfocada en las potencialidades del cerebro, empieza a escuchar sobre una figura muy reconocida en el ámbito espiritual. Una mujer a la que se le conoce como Pachita. Esta mujer es extremadamente mierda? importante en la historia, así que pon atención. Es una chamana mexicana quien se dice que es capaz de sanar cualquier enfermedad con solo sus manos y un cuchillo de cocina. Para Jacobo, un ¿Qué? científico en toda regla, esta idea le resulta extraña y completamente imposible, ya que desafía por completo las leyes de la ciencia que él conoce y practica. El doctor Greenberg entonces Mira ese decide Nikito, regresar ese te va a México gustar a e ir ti. en búsqueda de Pachita. Todo esto sin decirle nada a la mujer, ya que no había forma de comunicarse con ella. Después de un largo viaje, finalmente se encuentra con ella. De este encuentro no existe ningún registro oficial, pero la leyenda relata que el escepticismo inicial de Jacobo se desmoronó por completo cuando Pachita lo recibió con una frase que lo dejó sin palabras. Apúrate, Jacobo, te estaba esperando. Si no conoces La a Pachita, déjame cagada. darte algo de contexto. Esta mujer que ves aquí es Bárbara Guerrero, conocida comúnmente como Pachita. Se volvió una figura célebre en la historia del chamanismo en México por ser una curandera con habilidades en la sanación espiritual, en la medicina alternativa y sobre todo por sus famosas cirugías espirituales. Para estas cirugías, Pachita realizaba sus intervenciones utilizando un cuchillo de campo o en ocasiones solo sus manos. Se dice que era capaz de extraer huesos, reintroducirlos e incluso regenerar órganos de manera completamente psíquica. Uno de sus What the fuck? What the fuck? ¿Qué se ha fumado? Mano, ¿qué es esta fumonada? Sus métodos más famosos era la imposición de manos que ella utilizaba para establecer una conexión energética con quienes acudían a ella. Según su práctica, Descansa, ella podía papu. canalizar energía curativa a través del paciente y así curar cualquier tipo de enfermedad. Cerca de Pachita, Jacobo tiene la oportunidad de estudiar y documentar sus métodos bien de cerca e incluso se dice que hasta participa en algunas cirugías, lo que aviva aún más su sed de respuestas. ¿Cómo es posible que, según ella, solo con la mente y la energía sanadora de su cuerpo puede hacer todo este tipo de milagros? Este segundo acercamiento hacia experiencias que la ciencia no puede explicar. le Oigan, hace qué loco esta comprender que huevada. la mente humana Oye, o sea, este huevón agarra
Y... Nah, Così tu Jaime poi ¿qué descansa es pa' cu. esto? Posible. Pucho, yo le pago para que introduzca con el culo. Mucho más Ey, profunda de lo que había compórtese. imaginado y que existen A mi culo dimensiones no entra aún nada, por voy explorar. avisando. Jacobo empieza a plantear la posibilidad de utilizar el método científico para estudiar el chamanismo y así encontrar las respuestas a lo que según él había vivido con Pachita. Si es un link de fútbol, voy a insta cerrarlo. Populares. Por ello, lo ¿Qué es esto? Alice descubiertos por 4chan. Va, me sirve ese video después, puede ser. Sin embargo, este contacto marca el inicio de un camino que lo llevará a algo mucho más grande. El experimento que, según algunos, podría haber sido la causa de su misteriosa desaparición. Su tiempo con Tamales se lo enfriaron ese señor. Pachita se extiende mucho más de lo que originalmente planeaba, ya que Greenberg busca que lo que ella hace pueda replicarse y compartirse con el mundo entero. Jacobo queda impactado y esto lo lleva a cuestionarse todo lo que había aprendido y creía sobre la mente y la realidad. Ahora no quiere saber sobre lo que hace Pachita, sino también sustentarlo científicamente. Por ello se dedica a estudiar su mente. Para Greenberg, la ciencia no se define por su tema, sino por su método. Jacobo desea que lo que hace Pachita sea replicable y repetido en diferentes ocasiones y ambientes. Sus investigaciones con Pachita lo llevan a creer que nuestra mente participa en la creación del mundo que percibimos. Para esto toma como ¡Qué base experimentos de la fumonada! física cuántica, por ejemplo, aquel en el que las subpartículas se comportan de manera distinta dependiendo de si son observadas o no. Esto sugeriría que el observador no es solo testigo, sino también participante en lo que observa. El trabajo de Jacobo con la curandera lo lleva a creer que ella logra la sanación de sus pacientes a través de la mente, y con base en esto construye su teoría más ambiciosa, la teoría sintérgica. Pero te lo voy a explicar como Jacobo lo sugiere, aunque de una manera simplificada, y después te pondré como ejemplo la película Matrix, porque ejemplifica muy bien la teoría de Jacobo. La teoría sintérgica de Jacobo sugiere que existe un campo informacional que denomina latiz, el cual todo lo abarca y envuelve. Este campo se entrelaza a través del universo entero y contiene toda la información de todas las cosas. Sin embargo, carece de las cualidades o experiencias subjetivas asociadas a ellas. Es como una receta de pastel que contiene sus ingredientes y procedimientos, pero no la experiencia de sabor del pastel terminado. Según Jacobo, nuestro cerebro interactúa con este campo, lo decodifica y de esa operación resulta la realidad tal y como la conocemos: los objetos, las formas, los colores y las texturas. Para Jacobo, el mundo que percibimos no es más que el resultado final de una interacción entre nuestro cerebro y la información de la latiz. Sin embargo, según él, como no tenemos acceso a ese proceso, creemos que no participamos en la creación de la realidad, cuando para él ocurre todo lo contrario. Una vez que esto ha quedado claro, te cuento que Greenberg no se detiene aquí, sino que teoriza mucho más allá. Concluye que si percibimos la realidad según lo que nuestra conciencia nos permite, entonces podría haber personas con un nivel de conciencia mucho mayor, como Pachita, Buda o hasta Jesucristo. Estas personas, además de percibir el resultado final de la interacción, como cualquier otra persona común y corriente, también podrían acceder a la red informacional de la latiz y por lo tanto modificar la realidad. Para que quede más claro, usaré de ejemplo la película Matrix, y si no la has visto te cuento brevemente de qué trata. En Matrix, los humanos viven atrapados en una simulación creada por las máquinas donde el código... Estoy literalmente... Me siento que estoy fumando algo, weón. digital se interpreta directamente No sé qué por decir, sus cerebros como la realidad física que perciben. Esta simulación, conocida como la Matrix, es una ilusión diseñada para mantener a las personas inconscientes de la verdad. Las máquinas los han esclavizado y utilizan sus cuerpos como fuente de energía. Sin embargo, algunas personas logran despertar de esta ilusión y comprenden la naturaleza de la Matrix como un sistema de código. Aquellos con un mayor entendimiento y conexión con este código, como Neo, el personaje principal, pueden manipularlo alterando las leyes aparentemente inmutables de la simulación. Esto les permite realizar hazañas imposibles, como superar la gravedad, esquivar balas o mostrar una fuerza sobrehumana, transformándose en verdaderos arquitectos de la realidad dentro de la Matrix. Para Greenberg, esto explicaba lo que vio con Pachita, quien pudo haber tenido acceso a la latiz o el código a través del cual modificaba la realidad y materializaba órganos, o era capaz de cerrar heridas tan solo pasando sus manos. Para Jacobo, este fenómeno también podría explicar los
los milagros de Jesús, como convertir el agua en vino, multiplicar peces o curar enfermos. Todo gracias al acceso a la latiz, con la cual era capaz de modificar la realidad como arte de magia. Siguiendo con la historia, llegan ¿Qué los son años tetas? 90 Yo solo y Jacobo conozco conoce balas a en Teresa Fortnite. Mendoza, quien se convierte en Balas su segunda pesadas, esposa. de su Ella aparece en un fusil, momento de fusil. importante de su vida, lleno de cambios importantes, pero en poco tiempo esta relación se vuelve en su contra. Jacobo está ganando cada vez más reconocimiento internacional y tiene múltiples proyectos basados en sus teorías, mismos que parecen estar muy cerca de demostrar al mundo la existencia de la latiz. Para tratar de demostrar esta teoría, Jacobo recurre a un principio de la física cuántica llamado entrelazamiento cuántico, un concepto que explica un fenómeno por el cual dos subpartículas, después de interactuar, se entrelazan y aunque se separen a grandes distancias, cualquier cambio en una afecta simultáneamente a la otra. En el experimento, el Dr. Greenberg hace que dos personas interactúen durante unos minutos antes de separarlas en habitaciones distintas, pidiéndoles que mantengan la intención de conexión. A ambas se les colocan electrodos para registrar la actividad eléctrica de sus cerebros. Posteriormente, a una de las personas, sin que ellas sepan a quién, se le emite un flash de luz. Se dice, sin ningún documento que lo avale, que el resultado es sorprendente. La persona que no fue expuesta al flash muestra actividad cerebral simultánea, como si también hubiera recibido el estímulo, aunque con una menor amplitud. Este fenómeno sugeriría la posibilidad de que exista una conexión más profunda entre los cerebros, como una red invisible donde la información viaja de un lugar a otro. Mano, qué fumonada, huevón. Esto no puede ser posible, pues. ¿Cómo alguien va a pensar todo este tipo de cosas y plasmarlo en una teoría? Esto es una fumonada terrible. Que Jacobo plantea. Esto es una fumonada terrible. Dudo que la gente lo entienda, mano. Básicamente estaba diciendo que todos los cerebros están conectados y que la buena de Pachita era capaz de ver cosas que no vemos, hacer cosas que no hacemos, ver el futuro, básicamente hacer lo que le da la gana porque controla una realidad totalmente alterada. Importante porque si lo que el doctor propone es cierto y se logra entender este campo con mayor profundidad, las posibilidades serían infinitas, incluyendo algo tan extraordinario como la comunicación telepática. A este fenómeno Jacobo lo llama potencial transferido, el que muchas teorías de conspiración creen que le costó todo. Para este tiempo se dice que Jacobo dedica tanto tiempo a su trabajo en el laboratorio que le enfriaron por eso, fijo. Lo que provoca que la relación con Teresa se destroce rápidamente. Algunos familiares cuentan que con el tiempo la relación incluso se volvió violenta y Jacobo llegó a temer a su esposa de tal manera que a veces llegaba a dormir en camionetas u otros lugares con tal de no volver a su casa. Y según su hermano, hasta en una ocasión le dijo que temía por su vida. Indagando más, descubrí algo interesante. Actualmente existe un término que parece vincularse un poco con esta conexión que Greenberg planteó, pero de una manera más simple. Muchos años después de estas teorías, la neurociencia formalizó el término resonancia límbica, que no es solo un término elegante, es algo real que ocurre cuando dos personas se conectan a un nivel tan profundo que sus emociones y cuerpos empiezan a sincronizarse. Es como si sus cerebros se sintonizaran en la misma frecuencia. Confirmamos que lo silenciaron. Si algo me ha enseñado la vida es que los genios no desaparecen porque sí. ¿Tú qué crees? El fumón de la esquina dice una huevada más loca si no lo enfrían, pero Jacob sí, pues ese le hicieron lo que sea porque razón ustedes tenía. Creando un puente invisible de entendimiento. Este fenómeno ocurre en nuestro sistema límbico, la parte del cerebro encargada de las emociones, la memoria y las respuestas instintivas. Cuando interactuamos con alguien, cosas como el tono de su voz, las expresiones faciales o el lenguaje corporal activan áreas como la amígdala y el hipotálamo. Y entonces pasa algo increíble. Nuestros ritmos cardíacos, nuestra respiración e incluso nuestras hormonas comienzan a alinearse. Es un estado de conexión emocional profunda con los demás. Aunque Greenberg no hablaba de resonancia límbica, su teoría del campo sintérgico compartía algunas similitudes. Según su visión, nuestros cerebros no solo perciben la realidad, sino que la co-crean. En este sentido, la resonancia límbica podría ser una forma en la que este campo se manifiesta físicamente, permitiendo que nuestras emociones se sincronicen. De hecho, si miramos hacia atrás, este concepto ya había sido mencionado en ideas ancestrales y filosóficas. Por ejemplo, lo que los hindús llamaban el archivo acásico, lo que Carl Jung describió como el inconsciente colectivo, o lo que Platón denominó el mundo de las ideas. Otro ejemplo es la serie Sense8, donde 8 personas en diferentes partes del mundo están conectadas sensorialmente. Oh, esta serie sí la vi, esta serie es chévere. Estas conexiones les permiten compartir pensamientos, emociones y habilidades, ayudándose mutuamente a enfrentar amenazas externas de quienes buscan aprovechar esa habilidad única o arrebatársela. Jacobo no se detiene ahí, quiere llevar su experimento al siguiente nivel y esta vez replicarlo en 2 ubicaciones completamente diferentes. Su idea es realizar la prueba con una persona en México y otra en India. Utilizando el mismo mecanismo, ambas recibirían estímulos visuales
visuales o electrónicos. La persona en India, habiendo establecido previamente una conexión con la persona en México, desarrollaría una empatía tal que al aplicarle un estímulo en India, se esperaría que la persona en México recibiera esa información simultáneamente. Jacobo organiza todo, recluta voluntarios, consigue las máquinas necesarias, consigue un experto en física cuántica e incluso cuenta con el apoyo de colegas que respaldan este innovador experimento. Parece ser que está a punto de hacer historia. El trabajo que ha motivado toda su vida parece estar cerca de rendir frutos y demostrar que sus teorías son correctas. Sin embargo, justo cuando está por llevar a cabo este experimento, el 8 de diciembre de 1994, Jacobo y su esposa Teresa desaparecen sin dejar rastro. Mano, fijo se lo enfriaron. Fijazo, weón, fijazo. No hay duda alguna. Nadie va a desaparecer así porque sí. Esto desata una búsqueda que se extiende por todos lados con el objetivo de averiguar qué pudo haber sucedido. Según sus colegas, estas actitudes no iban con él, ya que Jacobo no era alguien que faltara al trabajo sin avisar. Además, tenía planes concretos de viajar a Nepal para continuar con sus investigaciones. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Además, no existen tickets de avión que sugerirían que se fue a otro lado, o sea, que no salió de México. Su rastro comienza a aparecer en todas las noticias y periódicos del país, pero nadie sabe de su paradero. Su caso se convierte en un tema de debate nacional. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, nunca se vuelve a saber nada del doctor Greenberg. Hay una serie de elementos que hacen de su desaparición un enigma, y hablaremos de ellos para que tú decidas cuál podría haber sido la causa de su desaparición. Tras varios meses de incertidumbre, el caso llega a manos de Padilla, un investigador policial con un historial impecable en la resolución de casos complejos. Este investigador realiza un seguimiento exhaustivo para encontrar la posible razón detrás de la desaparición de Jacobo. En el curso de sus indagaciones, Padilla descubre que, una semana después de la desaparición de Jacobo, Teresa fue vista acompañada de una mujer rubia. Según testigos, acudió a la casa donde vivía con Jacobo, tomó sus pertenencias, realizó algunos movimientos de dinero y, sin dar explicaciones, volvió a desaparecer, como si estuviera ocultando algo. Esto podría sugerir un posible crimen pasional, pero este es solo el comienzo. Padilla dice haber continuado siguiendo el rastro de Jacobo en los días previos a su desaparición y llega hasta un testigo que asegura haber visto al doctor en una pista que lleva a Colorado, Estados Unidos. Adiós. Cuídate, nos vimos. Desapareció. Mano, los gringos se lo llevaron, weón. Los gringos se lo enfriaron. No te lo creo. Según este testigo anónimo, Jacobo habría descendido de una avioneta tipo Cessna acompañado de Teresa y otras dos personas supuestamente como agentes de la CIA o el FBI, una de ellas rubia. Tras bajar, subieron a dos autos por separado y desaparecieron sin dejar rastro. Esta pista lleva a Padilla a adentrarse en una investigación tan profunda que, según él, ciertos políticos de la época estaban interesados en enterrar. Mientras tanto, los medios de comunicación se aferran a la idea de un crimen pasional vinculado a Teresa, con quien Jacobo mantenía una relación conflictiva, según sus allegados. Sin embargo, Padilla insiste en que detrás de esta desaparición hay algo mucho más oscuro. Según Padilla, a medida que se acerca la verdad, las pruebas que había reunido comienzan a desaparecer misteriosamente, debilitando su investigación y dejando el caso en el olvido. Con el tiempo, el interés público se enfría y resolver el enigma pasa a ser una prioridad para muy pocos. Esta situación afecta la credibilidad de Padilla y le cuesta su carrera. Agobiado por las consecuencias de lo que descubrió, decide alejarse de los medios y vivir en el anonimato, lejos de quienes pudieran buscarlo por este caso. Sin embargo, años más tarde, Padilla rompe su silencio. En un reciente documental llamado El secreto del Dr. Greenberg, Padilla participó para compartir todo lo que había recopilado antes y después de su despido, arrojando nueva información sobre uno de los mayores misterios de México. Entre las investigaciones que él afirma que hizo, destacan registros que muestran que Jacobo realizaba viajes frecuentes a Boulder, Colorado, bajo circunstancias sospechosas. Estos desplazamientos no seguían sus patrones habituales, lo que sugiere que podría estar ocultando algo. Algunos creen que estos viajes estaban relacionados con trabajos encubiertos vinculados a sus experimentos. Sin embargo, el hallazgo más intrigante es el testimonio de que Jacobo fue visto escoltado por supuestos agentes de la CIA poco antes de su desaparición. Esa weá es lo más palta. No puedes. No, man, es que alguien tan capaz no desaparece así porque así, pez. Imposible, nadie te cree eso. ¿Cómo mierda va a desaparecer alguien porque sí, porque quiere? Que alguien tan importante
No, nadie se parece así porque Presión ha sí. llevado a varios de sus colegas a pensar que la agencia tenía un interés particular en sus investigaciones. La CIA, como sabemos, es una agencia de inteligencia estadounidense conocida por involucrarse en investigaciones científicas y tecnológicas avanzadas. En realidad, su misión principal es recopilar y analizar información estratégica para la seguridad nacional, pero la organización ha sido objeto de controversias a lo largo de los años por su participación en proyectos secretos y éticamente cuestionables. Uno de los casos más oscuros que han salido a la luz es el proyecto MK Ultra, un programa secreto de la década de 1950 desarrollado en plena Guerra Fría. Este programa buscaba métodos de control mental a través de experimentos extremos. Incluía el uso de descargas eléctricas, drogas alucinógenas como el LSD y otras técnicas invasivas, muchas veces realizadas sin el consentimiento de las personas involucradas. Se sabe que en el Allen Memorial Institute en Montreal, Canadá, bajo la dirección del psiquiatra escocés estadounidense Dr. Cameron, se desarrollaron experimentos que llevaban a los pacientes a un estado llamado conducción psíquica, una técnica diseñada para borrar recuerdos y reconfigurar la mente de las personas. Este tipo de prácticas revela hasta dónde podían llegar en su afán por dominar el control de la mente. Teniendo esto en cuenta, para muchos no resulta difícil imaginar por qué la CIA podría haber estado interesada en los avances de Jacobo Greenberg, quien estaba supuestamente a un paso de demostrar teorías que podrían controlar más que la mente, la realidad misma. Ahora bien, es importante aclarar que no hay pruebas concluyentes de que la CIA estuviera involucrada en la desaparición de Greenberg. Me acabo de dar cuenta que esa chaqueta que tiene es un poncho de Perú. Literalmente. Eso es de Perú. O es igualito. No, eso venden en Cusco. Yo tengo un amigo que tiene algo así en Cusco. Algo importante sobre lo que se sustenta esta teoría Ese es de lana de el siguiente alpaca. dato. En 2017, la CIA desclasificó una serie ¿Qué de documentos chuchao? bajo la ley de registros Pero digo, de la pues, CIA, no. archivos que incluyen información sobre diversos Digo, proyectos pe. secretos y experimentos, muchos relacionados con Tengo frío, investigaciones papu. sobre percepción extrasensorial, control mental y fenómenos paranormales. Y adivina qué, entre ellos se encuentra la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Aunque esto no prueba nada, ahora sabemos que la CIA, o algo más grande, conocía el trabajo del doctor. Otra hipótesis que podría explicar su desaparición es que quizás Jacobo logró llevar a cabo su experimento en secreto, pero al no obtener los resultados que buscaba y ante las altas expectativas generadas en torno a sus teorías, decidió por voluntad propia desaparecer para evitar quedar en ridículo frente a tantas personas. Pero hay una última hipótesis mucho más descabellada, pero aún así te la muestro para que tú saques tus propias conclusiones. Hay quienes creen que Jacobo, a través de una profunda meditación, logró conectar su cuerpo y su alma de una manera tal que le permitió moldear su realidad, llegando incluso a trascender hacia la latiz y desaparecer de esta realidad para encontrar todas las respuestas que buscaba. Decidas la teoría que elijas, ya sea que su esposa lo mató, que desapareció. Huevón, qué fumonada. O sea, literalmente, su esposa lo pudo haber matado. Pudo ser un crimen pasional. La CIA lo secuestró. El pata se pudo haber escondido. El pata trascendió al plano astral porque descubrió que podía conectar su mente. ¿Qué mierda, huevón? ¿Qué fumonada, Dios mío? ¿Qué clase de fumonada he visto? Para evitar quedar en ridículo, que trascendió a otro plano, que fue capturado por la CIA. Creo que todos podemos aprender algo de esta historia. Sea cierta o no la teoría que planteó Jacobo Es un sobre la posibilidad de montón. manipular la realidad física al alcanzar un nivel Es de un conciencia montón, más es alto, un lo que sí montón. podemos hacer es manipular nuestra forma de entender y comportarnos en el mundo. Ser más conscientes de por qué hacemos lo que hacemos podría ser el primer paso para Es verdad. transformar nuestra realidad. La recalcada y... O sea, a mi parecer, yo creo que... Díganme loco, ¿ah? Díganme loco, pero yo creo que la última no suena mal. Es, o lo hacía, lo secuestró, o yo creo que el pata hizo una huevada que trascendió. Para mí es algo así, ¿ah? Yo creo que el pata no está escondido. Yo creo que el pata realmente, o la CIA lo tiene ahí guardado y está trabajando todo así fuera de cámara, todo bien escondidito, o el pata trascendió. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido. Mano, qué locura. ¿Qué es esto? Qué locura, qué locura, qué locura. Qué buen video, carajo.